Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. La verdad no sé si les va a interesar mucho este video, pero yo tengo que hacerlo. Hace rato que tengo que terminar con esto. Es fabricarme un mueble para el taladro de banco. Así de esa manera yo ya lo puedo dejar instalado en un lugar. El mueble, la idea es que tenga rueditas. Aquí tengo el diseño, ya lo había hecho hace rato cuando diseñé este banco de trabajo. Pero por la gana de terminar la camioneta, terminé dejando pendiente nomás ese proyecto, así que hoy lo quiero terminar. Como les venía diciendo, la idea va a ser entonces un mueble así, de esta configuración. Va a tener exactamente el mismo formato que el banco de trabajo, ¿no? Estructura metálica con paneles de madera. Va a tener una altura de 80 centímetros, igual que este banco. 70 de profundo, es decir, la misma profundidad que este banco, pero va a tener solamente 50 centímetros de ancho. Va a tener un cajoncito y dos puertas. La idea es guardar todos los elementos de perforación, accesorios, en este banquito acá junto con la herramienta, ¿no? Y quizás tire también los taladros y todos los elementos de perforación. La idea es poder guardarlos aquí en este mueble, ¿no? Y que tenga además las rueditas locas, ¿no? Para poder desplazarlo de un lado al otro y van a tener su correspondiente freno, así esto puede quedar fijo. Así que nada, no hay mucho más que comentar. Voy a empezar a cortar caños, empezar a soldar. Les pongo un poco de musiquita ahí, unas imágenes para que se entretengan y en un rato estoy con ustedes nuevamente. Muy bien, ahí ya terminé de fabricar la estructura principal del modular. Lo último que me vieron a hacer fue fabricarle las puertitas, ya le soldé las bisagras. Me quedan algunos detalles de soldadura, como hacerle las tapitas aquí a las puertitas. Pero ahora lo que voy a hacer es pasar a hacerle todas las tapas laterales con estos retazos de madera que me sobraron de proyectos anteriores. Vamos a utilizar este tipo
de madera para la parte superior, al igual que lo hicimos con el banco de trabajo, y el resto de los laterales con placas Finger de pino nomás. Con estos retazos que están acá voy a ver de fabricar el cajoncito que iría aquí en esta partecita, así que bueno, después voy a ver si le sueldo también un hierrito acá alrededor como para tener un estante en el medio, pero por ahora pasemos a cortar los paneles de madera para ya presentarlos en la estructura y después, bueno, pasar a pintar todo y terminar de ensamblar. Nah, no se vio nada. Qué bronca me da cuando no sale bien la filmación. Pero bueno, ahí justo empezó a bajar el sol cuando le estaba soldando unas chapitas a la estructura del mueble. Y bueno, me dio el foco de la cámara, así que no salió bien. Ahora voy a mostrarles un poco cómo va esto. Ya tengo el mueblecito prácticamente terminado. Como vieron, le soldé acá unas chapitas para poder fijar las tapas de madera a las puertitas. Le fijé acá también una plancholita que en realidad es uno de estos mismos caños de 20 por 20, ¿no? Es un lateral que le soldé aquí para que, bueno, tenga, le ponemos después el retén a una sola puertita y entonces esta queda cerrada con esta plancholita, además para que no se vea mucho la luz esa de ahí. Y bueno, lo último que me vieron soldar fueron estas chapitas que van a ser
para sujetar todas las placas de madera, ¿no?, que van alrededor de todo el mueble para ir cerrándolo. Por arriba va esta madera que tenemos acá. Y esta tapa va a ir fija, ¿sí?, a la estructura metálica mediante estos tornillos que son autoperforantes y tienen estas aletitas acá. Justamente son para metal madera, así que estos van a venir genial. Son los mismos que utilicé para fijar el machimbre a la estructura de la cabina de pintura. Luego abajo vamos a colocar la base y tengo, bueno, estos retazos de madera acá, ¿sí?, que estoy reciclando para esto. Este va por acá y este otro iría por acá, así. Entonces la idea para cubrir esta unión acá es usar uno de esos retazos de goma que me sobraron de, bueno, de cuando hice el banco de trabajo aquel, y era también un poco de la goma que yo tenía encima de la mesa cuando trabajaba allá abajo en el garage de la casa de la abuela. Voy a estar reciclando esas gomas, ¿sí?, para colocarla una acá arriba y la otra encima de la superficie, y para darle la terminación a los bordes, al igual que con el banco de trabajo. Voy a estar colocando estos angulitos acá al borde, ¿sí? Esto es un retazo nomás, ahí está el que voy a utilizar para terminar de cerrar, ¿sí?, que quede bien la goma contra la madera. Y acá abajo también, pero solo en el frente, voy a colocar uno acá, así, de esta manera, para que no se levante acá la goma y que quede bien fijo ahí. Bueno, y me está faltando hacer el cajoncito. Para eso lo que voy a hacer es utilizar estas maderas que tengo acá. Parece que como si fueran machimbre, no sé qué es, ¿sí?, las tenía. Así que voy a estar reciclando esto para hacer el marco del cajón. Esta de acá para hacer la base, bueno, ya la corté, ya tiene la medida. Tenemos aquí estas correderas telescópicas para el cajón y las manijas que van a ser para las puertitas, y el cajón exactamente del mismo formato que del banco de trabajo. Y el frente del cajón lo voy a estar haciendo con este retazo de madera, que es una de las patas también de la mesa que yo usaba cuando trabajaba allá en el garage. Miren, tiene el tamaño justito, ¿sí?, que va acá entre las puertitas y la parte superior. Tengo que cortar nomás al largo adecuado. Y con esto haremos el frente del cajón. Bueno, esta última soldadura la estuve haciendo con microalambre flux. Y por ahí hay muchos que me preguntan qué onda el microalambre flux, si conviene o no conviene. Bueno, miren, así es como queda. La verdad que se puede soldar. Yo aprendí a soldar con microalambre flux. Todo el Fiat 147 lo soldé con microalambre flux y quedó bien. Como les digo, a ver, cuando vos apenas terminás de soldar, estos son los resultados. Es bastante feo, bastante enchastroso. Pero bueno, yo después le paso el cepillo de acero y queda así, bastante bien. Inclusive después le podés pasar el disco flap y terminás de mejorar. Pero si vos tenés la posibilidad de comprarte el tubo de gas, ¿sí?, y soldar con microalambre común y gas, te lo recomiendo totalmente, porque es más fácil, aprendés mucho más rápido, más fácil de regular. Pero bueno, yo sé que es bastante caro conseguirse el tubo, así que yo también por ese motivo fue que empecé soldando con microalambre flux, y se puede soldar re bien. La verdad que es un poco más complicado de agarrarle la mano a la regulación, y los cordones no son tan estéticos que digamos, pero si vos le vas a pasar el disco flap, chau. Voy a poner a hacer eso entonces. Voy a fabricar el cajoncito. Tengo que pintar toda la estructura metálica del mueble este, y bueno, me pongo a ensamblar todo y enseguida estoy con ustedes.
Muy bien, y ahí lo tienen. Ya terminé de ensamblar por completo el mueble, que lo quiero utilizar para colocar el taladro de banco encima. Miren acá, le pusimos en la superficie esta goma que me sobró de realizar el banco de trabajo, y al borde todo este protector, ¿sí? Para que la goma se mantenga en su lugar. Le hicimos un cajoncito. Aquí en el cajón pienso colocar todo lo referido, los accesorios, ¿no? Referido a perforación, mechas, alguna que otra llave para ajustar el mandril de la herramienta. Y por acá unas puertitas. Voy a ver después si voy a estar colocando algún estante, pero por lo pronto quedará así. Colocamos en la base también un retazo de esta goma. Y aquí, para darle la terminación, también le colocamos el perfil L este. Aquí está el retén imantado, ¿no? Para el marco metálico de la puertita. Le agregué esta chapita para que, bueno, esta me cierre con la otra puertita. Le habíamos hecho también las tapitas por acá, y bueno, así es como quedó. Todo del mismo formato que el banco de trabajo. Al principio la idea era hacerlo así, en este formato, ¿no? Como para que tenga la misma profundidad que el banco de trabajo. Pero me di cuenta que si hacía el cajón aquí en esta parte, sobre esta cara, ¿sí? Me va a quedar un cajón muy profundo, el espacio abajo también muy profundo, incómodo para acceder a los elementos al fondo. Así que terminé cambiando el formato, le hice así, más ancho que profundo. Vamos a colocar ahora el taladro para presentarlo. Y esto quedaría una cosa así, con el taladro, una bandejita como para que la viruta no se desparrame por todos lados. Y el cajoncito ahí donde vamos a colocar los accesorios, mechas, fresas. También tenemos aquí para los machos para hacer roscas, y aquí abajo irían otras herramientas de perforación. También todo lo referido a perforación en este banquito. Y bueno, por ahí algunos se preguntarán por qué estuve jodiendo con tantos retazos de madera y no hice cortes un poco más limpios, ¿sí? Directamente ponía un panel y no andaba remendando. Bueno, y eso era porque, bueno, quería hacer rendir los materiales que tenía, que eran las placas de madera y la goma, porque eso, si querés comprar, es bastante caro y te viene mucha cantidad, podríamos decir. Después te termina sobrando nuevamente. Así que, como verán, la goma acá tiene una unión porque estuve reciclándola. Y el resto sí, estos bordecitos, los caños para la estructura, las manijas, las guías para los cajones, las rueditas las tuve que comprar. Pero bueno, la idea era poder hacer rendir todo el material, porque no solo me quería fabricar un banquito, sino 3 de estos mueblecitos para poder colocar aquí otras herramientas. En este caso va a ser para la sierra sensitiva, y aquí la lija de banda, así de esta manera. Y bueno, en los cajones y las puertitas, los respectivos accesorios para, en este caso, el maquinado de la madera. Acá creo que puse unos dientes de algunas sierritas, y acá tengo las máquinas para trabajar la madera, y por aquí para trabajar el metal tenemos algunos accesorios de las amoladoras. Por aquí abajo puse las amoladoras, y así voy a ir cargando, ¿sí?, los mueblecitos. En este caso para trabajo en metal, corte, maquinado de metal, corte, maquinado de la madera, y aquí para perforación. Lo que sí me quedó pendiente es hacerle aquí al banco donde está la sierra sensitiva algún pedestal o algo cuando quiero cortar un caño que es medio largo y poder apoyar el otro extremo, ¿no? Va a tener que ser un pedestal medio regulable para darle exactamente la misma altura y que el corte sea lo más preciso posible. Y también otra cosa que le quiero fabricar a este banquito es algún recogedor de viruta, porque esto larga toda la viruta por acá, ¿sí? Así que a tipo una bandejita o algo le vamos a estar fabricando. Y bueno, al fin pude terminar los 3 mueblecitos que quería fabricarme. Bueno, digo al fin porque hace rato que los vengo construyendo. Es más, si vieron en las escenas por ahí, se ve que la Chevy todavía está completamente armada. Lo había dejado en stand-by a este proyecto porque, bueno, la Chevy se volvió prioridad, así que esto lo iba haciendo de a poquito. Y bueno, finalmente pude cumplir con el objetivo de armarme mis propios muebles, sí, para las diferentes herramientas,
Quedaron re facheritos. No les hice una asa para poder desplazarlos porque la idea es que queden medio fijos. Tienen rueditas por si necesito moverlos, pero yo ya le voy a encontrar una ubicación aquí en el taller. El de la perforadora va a ir acá, eso seguro. Y estas dos que hacen un poco más de mugre quizás estén más en el extremo cerca del portón. Bueno, déjenme en los comentarios qué les pareció la fabricación de estos mueblecitos. Coméntenme cómo lo hubieran hecho ustedes, si les parece que tengo que agregarle o no un estantecito en el medio ahí del compartimiento de las puertitas. Igual ya lo iré viendo según las necesidades que se me vayan presentando. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben, me dejan un like. Recuerden que ya tengo activadas las membresías en mi canal de YouTube, en donde subo videos exclusivos o adelantos, spoilers de videos que todavía por ahí no termino de editar. Sí, ya los voy cargando para que los miembros se vayan enterando más o menos en qué ando. Así que bueno, nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.